el viento implacable de las vastas llanuras barría las chozas de barro, seco de la aldea de pieles claras, llevando consigo no solo el polvo levantado por las pisadas de los guerreros, los gritos de los niños en sus juegos y el murmullo constante de la vida cotidiana, sino también el eco cruel de las palabras que, como dagas afiladas y venenosas, desgarraban lenta pero inexorablemente el alma de Luna silenciosa. Su nombre, un susurro poético que evocaba la serenidad inmaculada de una noche estrellada y la pureza cristalina de un lago prístino en el corazón de las montañas, se había convertido en una burla amarga en los labios de su propia gente, susurradas con desdén en cada rincón del campamento, en cada reunión, en cada fogata, persiguiéndola como una sombra implacable. Era una joven de apenas 18 inviernos, una edad en la que otras mujeres florecían con la promesa de la maternidad y la alegría, con ojos que guardaban la profundidad insondable de los lagos nocturnos, capaces de reflejar la bóveda celeste con 1000 destellos de luz ancestral, y una melena tan oscura como el carbón de encina recién apagado, cayendo en cascada sobre sus hombros, tan suave como la seda más fina que se pudiera imaginar, una cabellera que invitaba a ser acariciada. Pero su verdadera belleza, la interior, esa que residía en su espíritu tranquilo, su profunda capacidad de observación y su corazón gentil, un corazón capaz de una compasión ilimitada por todas las criaturas vivas y una bondad inquebrantable incluso ante la adversidad, era completamente invisible para aquellos que solo veían lo superficial, lo que se manifestaba en el exterior con estrépito y brillo, con ruidos y movimientos llamativos. Eran ciegos a la riqueza inmensurable de su alma, a la profundidad de su ser, su desgracia o lo que ellos, en su limitada visión y su aferramiento, a las apariencias ruidosas y a la exhibición de poder, consideraban tal, residía en su falta de chispa, de la vivacidad ruidosa y la exuberancia desbordante que caracterizaba a las jóvenes de su tribu. No reía a carcajadas que resonaran por todo el campamento, llenando el aire con un eco de alegría, despreocupada que anunciara su presencia, a kilómetros a la redonda, ni se adornaba con plumas llamativas o pinturas de guerra vibrantes que atrajeran miradas ávidas y admiradoras. Prefería la compañía serena y sabia de los ancianos, sentada a sus pies en un silencio reverente, absorbiendo con avidez sus historias milenarias, los relatos épicos de sus antepasados, las canciones de sus gestas heroicas y la sabiduría ancestral transmitida de generación en generación, un tesoro de conocimiento que pocos jóvenes valoraban en su prisa por vivir. O bien, buscaba el silencio profundo y reparador de la naturaleza, sumergiéndose en su abrazo consolador, aprendiendo de ella, observando con paciencia infinita el vuelo majestuoso de las águilas que planeaban sobre los acantilados rocosos, el sigiloso paso de los ciervos a través de los bosques densos, casi invisibles en la penumbra, o el murmullo constante y tranquilizador del arroyo que serpenteaba cerca de la aldea, sus aguas cristalinas reflejando el cielo y la vida. Esta quietud inherente a su ser, esta introspección, lejos de ser vista como una virtud, como una señal de profundidad o de una conexión especial con el mundo espiritual y los ancestros, fue interpretada por su tribu como torpeza, como una profunda falta de gracia, como una señal de ineptitud o, peor aún, como una ausencia total de atractivo, una imperfección que la hacía indeseable para cualquier guerrero. Esta interpretación errónea, pero firmemente arraigada en la mentalidad colectiva de su pueblo, la había condenado desde su nacimiento a un destino de aislamiento y desprecio, una existencia en la sombra, desde los primeros años de su niñez, desde que era una pequeña con ojos grandes y curiosos, que observaban el mundo con una intensidad poco común. Luna silenciosa había sentido el peso opresivo de la desaprobación, un fardo invisible pero pesado sobre sus pequeños hombros, que crecía con ella. Su madre, mujer que teje cestas, una mujer de manos laboriosas y espíritu práctico, con la mirada siempre puesta en la utilidad y la productividad de cada miembro de la tribu, suspiraba con una resignación evidente cada vez que la veía, como si su existencia misma fuera una carga silenciosa, una responsabilidad indeseada,
un recordatorio constante de su defecto. Su padre, Corazón de Alce, un guerrero respetado por su fuerza en la batalla y su coraje, pero de pocas palabras en el ámbito familiar, desviaba la mirada cada vez que sus ojos se cruzaban con los de su hija, incapaz de enfrentar la vergüenza que sentía por no tener una hija brillante o popular, como las demás jóvenes de la tribu, una hija que pudiera traer honor a su linaje, con un buen matrimonio o demostraciones públicas de habilidad en las ceremonias. Las otras jóvenes de su edad, imitando el comportamiento de sus mayores y la mentalidad tribal, la evitaban con una crueldad inconsciente que se sentía como un castigo deliberado. Sus risas y juegos ruidosos se detenían abruptamente, como por arte de magia, cuando ella se acercaba, como si su mera presencia tuviera el poder de apagar la alegría y la espontaneidad del momento. Luna Silenciosa se había acostumbrado a esta invisibilidad social, a ser la sombra en los márgenes de la vida de su tribu, una figura solitaria que observaba desde la distancia, con una melancolía que solo los poetas entenderían. La humillación más profunda, sin embargo, llegó el día de su iniciación, un rito de paso crucial y sagrado en la vida de cada joven mujer de la tribu, un momento de celebración y demostración de valía que determinaría su lugar en la sociedad. Se esperaba que demostrara sus habilidades en la danza ceremonial, con movimientos enérgicos y seductores que evocaran la fuerza de la naturaleza, la fertilidad de la tierra y la pasión del espíritu tribal, y en el canto, con una voz potente que pudiera elevarse por encima de los tambores tribales y tocar el corazón de los espíritus ancestrales. Sus movimientos, aunque eran gráciles y fluidos, como el agua de un río que corre suavemente por un lecho de piedras pulidas, carecían de la energía desbordante y la ferocidad ritual que la tradición exigía, lo que las matriarcas consideraban vital para atraer la buena fortuna, la abundancia en la caza y la cosecha, y la fertilidad para la tribu, y su voz, dulce como el murmullo de un arroyo que serpentea por un valle tranquilo, tan melodiosa como el canto de un pájaro, al amanecer que apenas se atreve a despertar el día. No alcanzó la potencia de un trueno, ni el volumen necesario para llenar el gran espacio ceremonial, quedando casi inaudible para algunos de los observadores más alejados, lo que se consideró una afrenta a los espíritus. Fue declarada sin gracia, una sentencia lapidaria que selló su destino de exclusión y ostracismo de una manera oficial y pública, grabada en la memoria colectiva de su pueblo. El estigma se aferró a ella como una segunda piel, invisible pero asfixiante. Las palabras, como brasas incandescentes y chispas traicioneras que se esparcen en el viento, se susurraban en cada esquina del campamento. Luna Silenciosa es una carga, una hoja seca en el viento que no aporta nada a nuestro fuego, solo consume lo que otros producen con su esfuerzo. La crueldad de estas frases se clavaba en su alma día tras día. El jefe de la tribu, Ojo de Halcón, un hombre imponente, con el rostro surcado por las marcas de viejas batallas y una mirada severa que podía helar la sangre hasta en el verano más cálido, como el frío de una ventisca invernal, la había observado con un desinterés creciente, como quien contempla un objeto inservible, un estorbo que solo ocupa espacio y consume recursos. Su decisión final fue fría, pragmática y desprovista de cualquier empatía o consideración por su humanidad, por el dolor que infligía, anunciada en una reunión solemne del Consejo Tribal, donde Luna Silenciosa, sentada en silencio en el extremo más alejado de la hoguera, con la cabeza gacha, sintió cada palabra como un golpe físico, una pedrada en el pecho que le robaba el aliento y la esperanza. Su valor en el matrimonio es escaso, dictaminó Ojo de Halcón, su voz retumbando en la noche clara, amplificada por el silencio expectante y cómplice de la tribu reunida, un silencio que Luna Silenciosa sentía como un grito mudo de condena, una aceptación tácita de su destino. Ningún guerrero de nuestra tribu, honorable y valiente, la tomará como esposa por su falta de vivacidad, por su espíritu apagado y su aparente inutilidad en la vida comunitaria. Es un lastre para nuestra prosperidad, un peso innecesario en los hombros de nuestra tribu, una boca más que alimentar sin beneficio para el clan.
Hemos recibido una oferta de los hombres de las montañas del norte. El pueblo de las 2 águilas. Ofrecen 2 vacas robustas y saludables a cambio de una mujer joven. Será Luna Silenciosa quien irá. Es un buen trato para nosotros, una forma de librarnos de una carga, de un problema. El aliento se le escapó de los pulmones en un suspiro inaudible, un lamento silencioso. 2 vacas, su existencia, su dignidad, su valor como ser humano, su futuro, reducidos a un par de animales de ganado, un intercambio frío y desalmado, una transacción humillante. La vergüenza la envolvió como un sudario helado, calando hasta lo más profundo de sus huesos, congelando su sangre, dejándola entumecida. Las miradas de lástima que le dirigían algunas mujeres, con una pena genuina en sus ojos, o peor aún, las de alivio apenas disimulado de otras, que sentían que una carga se les quitaba de encima, la apuñalaron una y otra vez, clavándose en su ya maltrecho corazón. Algunas susurraban que era lo mejor para todos, que su presencia pesaba sobre la tribu, que era una boca más para alimentar sin ofrecer nada a cambio, un destino peor que la muerte para un alma sensible como la suya, condenada a vagar sin propósito. Su corazón, ya maltrecho por años de desaprobación, aislamiento y dolor, se rompió en 1000 pedazos, esparciéndose como fragmentos de cerámica rota que el viento se llevaría, imposibles de volver a unir. No hubo abrazos de despedida, ni palabras de consuelo o aliento que mitigaran su dolor, solo miradas distantes, ojos que evitaban los suyos con una frialdad desoladora, como si temieran contagiarse de su desgracia. Su madre, mujer que teje cestas, le entregó un pequeño saco de tela. Basta con algunas provisiones para el viaje, unas pocas bayas secas, un trozo de carne de venado ahumada y un cuenco de madera. Sus ojos estaban húmedos, empañados por lágrimas no derramadas, por la pena contenida, pero su boca permanecía sellada, incapaz de pronunciar una palabra de afecto o despedida, de consuelo, de amor. Su padre, corazón de alce, asintió gravemente, su rostro pétreo y endurecido, sus músculos tensos, incapaz de mirarla a los ojos, como si el contacto visual pudiera quemarlo, como si su propia cobardía y su papel en el abandono lo consumieran por dentro. La escena fue un acto final de despojo emocional. Así, con el sol de la mañana tiñendo el cielo de un naranja desolador, un color que para ella parecía el color de la desesperación, anunciando un nuevo día que para ella se sentía como el fin de todo, el último amanecer de su antigua vida. De todo lo que había conocido, Luna Silenciosa partió. Caminó con la cabeza gacha, cada paso un eco de su humillación, del desprecio de su propia sangre, del abandono de su gente. Una marcha silenciosa hacia lo desconocido. A su lado, un grupo de guerreros de pieles claras la escoltaban, más como guardianes de un intercambio comercial que como protectores de una persona, como custodios de un bien material que debía ser entregado. El viaje fue largo y arduo, a través de llanuras interminables donde el viento aullaba como un espíritu errante y sin rumbo, llevando consigo ecos de lamentos olvidados de otras almas perdidas y cañones escarpados cuyas paredes rocosas parecían vigilar su paso con ojos ciegos y mudos, testigos silenciosos de su dolor. El silencio de los guerreros era ensordecedor, solo roto por el crujir de las hojas secas. Bajo sus mocasines y el ulular lúgubre del viento entre las rocas, un sonido fantasmal que acentuaba su soledad. Luna Silenciosa sentía el frío en sus huesos. No solo el de la intemperie que se colaba por sus vestiduras delgadas y desgastadas, sino el de la soledad y el abandono que la acompañaban como una sombra perpetua, inseparable, aferrándose a ella. Se aferraba con fuerza a la única posesión que le quedaba, un pequeño amuleto de obsidiana pulida, lisa y oscura como la noche más profunda, que su abuela, la única persona que alguna vez la había mirado con amor, incondicional y ternura genuina, le había regalado años atrás. El amuleto era su único consuelo, un vínculo tangible con el amor perdido, una pequeña chispa de esperanza en la oscuridad que la envolvía. Las noches en el camino eran especialmente duras. El frío se hacía más intenso con la caída del sol y los sonidos de la vida salvaje. Antes una fuente de consuelo para Luna Silenciosa.
ahora le parecían amenazas invisibles en la oscuridad. Los guerreros de pieles claras encendían pequeñas hogueras, lo justo para calentar sus manos y cocinar un bocado, pero Luna Silenciosa se sentía al margen de su círculo, una extraña entre ellos. Se acurrucaba lejos del fuego, envuelta en una manta delgada, sus pensamientos girando en un torbellino de incertidumbre. ¿Qué le esperaba con los hombres de las montañas? ¿Sería su destino aún peor que el que había dejado atrás? La imagen de las dos vacas, tan robustas y llenas de vida, mientras ella se sentía vacía y sin valor, se repetía en su mente, una tortura silenciosa. Las estrellas brillaban con indiferencia sobre su sufrimiento. Intentaba recordar la voz de su abuela, las historias de coraje que le contaba, para encontrar alguna fuerza, pero el dolor era un velo que lo cubría todo. Después de muchos días de viaje, cuando sus pies estaban hinchados y su cuerpo exhausto, y su esperanza se había reducido a un mero hilo, las imponentes siluetas de las montañas comenzaron a alzarse majestuosas en el horizonte, sus picos nevados perforando el cielo azul profundo como lanzas de dioses ancestrales, y sus laderas cubiertas de densos bosques de pinos que se extendían hasta donde la vista podía alcanzar, prometiendo refugio y misterio, pero también una nueva amenaza. El aire se volvió más fresco, más puro, impregnado con el aroma embriagador de la resina de pino, y la tierra, húmeda después de una lluvia reciente, un olor a vida que era un contraste con su propia sensación de marchitez. Aunque la ansiedad le oprimía el pecho, una punzada constante que no la abandonaba, un nudo apretado, Luna Silenciosa sintió un atisbo de algo diferente, una pequeña esperanza que, aunque frágil y vulnerable, como la llama de una vela en el viento, comenzaba a germinar en su interior, como una semilla en la tierra fértil que espera la primavera. El campamento era más grande de lo que había imaginado, con tipis de cuero adornados con intrincados dibujos totémicos y símbolos sagrados, vibrantes con historias de caza y espíritu, y el aroma a carne asada flotando en el aire, mezclado con el humo de las hogueras, creando un ambiente de vida y actividad, un contraste con el silencio lúgubre que la había acompañado. Los guerreros de pieles claras, con una brusquedad que acentuaba la naturaleza de la transacción y una falta de tacto evidente, como si se deshicieran de un paquete molesto, entregaron su carga a los hombres de las dos águilas. El jefe de esta tribu, un hombre imponente de nombre Río Fuerte, emergió de su tipi principal. Su presencia era poderosa, irradiaba una autoridad silenciosa pero innegable. Sus hombros anchos y su postura erguida inspiraban respeto y un sentido de seguridad que Luna Silenciosa, tan acostumbrada a la vulnerabilidad, notó de inmediato. Su mirada era penetrante, como la de un águila que divisa su presa desde las alturas, con una precisión asombrosa, capaz de ver más allá de lo evidente. Pero había algo en sus ojos, una chispa de inteligencia y una seriedad profunda que intrigó a Luna Silenciosa, que la atrajo de alguna manera, desafiando sus expectativas. No la miró con desdén, como un objeto inútil, ni con la curiosidad superficial de quien examina un objeto recién adquirido. La observó. Sus ojos, profundos y oscuros como las aguas de un lago en la noche, se encontraron con los de Luna Silenciosa por un instante que pareció eterno. Un momento suspendido en el tiempo, cargado de significado, de una conexión inquebrantable. Ella esperaba la burla, la confirmación de su insignificancia, la repetición de las humillaciones a las que estaba acostumbrada. En cambio, Río Fuerte se acercó, su rostro inexpresivo, como una máscara de piedra tallada por el viento y el tiempo, revelando poco de sus pensamientos internos. Sus acompañantes cuchicheaban entre sí, susurros que Luna Silenciosa no lograba descifrar, pero él los ignoró por completo, su atención enfocada solo en ella, como si no existiera nadie más en el mundo en ese momento. Dio un paso más, la rodeó lentamente, examinándola con una atención minuciosa que la hizo sentir vulnerable, expuesta, como si cada parte de su ser estuviera siendo escrutada, pero extrañamente no humillada. Era una mirada de análisis, de estudio, de reconocimiento, no de juicio. Una mirada que prometía ver más allá de la superficie. Finalmente,
Río Fuerte asintió con un leve movimiento de cabeza. Sus labios formaron una leve sonrisa casi imperceptible que no llegó a sus ojos, una señal de una profunda reflexión. 2 vacas, dijo con una voz profunda y resonante. Un eco que parecía venir de las propias montañas, resonando con la fuerza de la tierra misma. Por una mujer que trae la quietud de la noche y la fuerza de la piedra, la resiliencia de la roca ancestral. Su pueblo no entiende el valor de lo que no hace ruido, de lo que no grita, de lo que no busca la atención con ostentación. Su quietud es un tesoro. Sus palabras fueron un bálsamo inesperado para el alma herida de Luna Silenciosa, un ungüento curativo que comenzó a sanar las llagas emocionales. No era una carga, no era insignificante, sino que su quietud, su calma, su introspección, tenían valor. Una cualidad apreciada y reconocida en este nuevo lugar. Un lugar donde su verdadera naturaleza podría florecer. La sorpresa la dejó sin habla. Sus labios se movían sin emitir sonido. Sus ojos se abrieron ligeramente con asombro y una naciente esperanza. Los guerreros de pieles claras, e impacientes por completar la transacción y regresar a sus tierras, donde los esperaba el calor de sus hogueras y sus propias vidas. Intercambiaron las vacas por Luna Silenciosa, y en cuanto el trato estuvo hecho, se dieron la vuelta y partieron sin una despedida, sin una sola mirada atrás, dejándola abandonada en medio de un campamento de extraños, pero extrañamente, ya no se sentía sola. Una conexión, invisible pero poderosa, se había forjado en ese instante con Río Fuerte. Luna Silenciosa se quedó sola por un instante. Un pequeño punto de vulnerabilidad en un vasto paisaje, pero solo por un instante. Río Fuerte se volvió hacia ella. Su rostro se suavizó ligeramente, sus ojos mostrando una calidez y una comprensión que no había revelado antes, una ternura que la sorprendió. «Mi nombre es Río Fuerte», dijo, extendiendo una mano grande y fuerte hacia ella, una mano que prometía protección, seguridad y un futuro, una mano que la invitaba a un nuevo camino. Tú, Luna Silenciosa, eres ahora parte de mi pueblo, el pueblo de las 2 águilas. La quietud no es una debilidad entre nosotros, sino una señal de sabiduría profunda, de una conexión sagrada con el espíritu de la tierra y los ancestros. Te doy la bienvenida, con el corazón abierto y los brazos extendidos, como a una hermana, como a una hija de este pueblo. Sus palabras no eran solo una formalidad. Había una sinceridad palpable en ellas, una calidez que comenzó a derretir el hielo que se había formado alrededor del corazón de Luna Silenciosa, un hielo que había endurecido su alma a lo largo de los años de desprecio. Se sentía como si un capullo de flor, seco y marchito por el invierno, comenzara a abrirse lentamente bajo el sol de primavera, revelando su belleza oculta. Desde ese primer encuentro, la vida de Luna Silenciosa tomó un giro asombroso, una transformación radical que nunca habría imaginado, posible en sus sueños más descabellados, incluso en sus fantasías más audaces. Río Fuerte no la trató como un objeto comprado, sin valor más allá de su utilidad, ni como una sirvienta sin voz ni derechos, condenada a una vida de labor sin fin, ni como una esposa impuesta por un trato comercial, a la que solo se le debía obediencia y sumisión. La trató como a una igual, con un respeto que rayaba en la reverencia, una reverencia por el espíritu que percibía en ella, y una consideración que nunca antes había conocido en su existencia. En los primeros días, Luna Silenciosa se movía con una cautela innata, sus pasos ligeros y silenciosos, casi como un fantasma, esperando el momento en que el desdén apareciera en la mirada de Río Fuerte, el rechazo en sus palabras, la confirmación de que, al final, ella no era más que una mercancía, una decepción, una carga, pero ese momento de desilusión nunca llegó. La bondad de Río Fuerte era constante y verdadera, un bálsamo para su alma. Río Fuerte, el líder indiscutible de los 2 águilas, le asignó su propio tipi, espacioso y bien mantenido, adornado con pieles suaves y mantas cálidas que la protegían del frío de la montaña. Le proveyó de todo lo que necesitaba para vivir con dignidad, alimentos abundantes y nutritivos, ropas adecuadas para el clima de montaña que la abrigaban del viento helado
y herramientas para el trabajo diario. Si ella así lo deseaba sin obligarla, la presentó a su pueblo no como la mujer intercambiada por 2 vacas, sino con un respeto inquebrantable, como luna silenciosa la que llegó de las llanuras, cuya alma es profunda como el lago en la noche, y su espíritu tan fuerte como la raíz de un roble ancestral, que ha soportado 1000 inviernos y se mantiene firme. Al principio, la gente de las 2 águilas la miraba con una curiosidad natural, pero respetuosa. Sus ojos curiosos, pero no críticos, queriendo entenderla, pero sin juzgarla. Habían oído los rumores sobre el intercambio, por supuesto, una historia que había viajado con el viento y las caravanas, pero la autoridad de Río Fuerte era incuestionable. Su palabra era ley y su juicio era sabio, y su respeto por Luna Silenciosa se convirtió rápidamente en un ejemplo a seguir para todos en la tribu. Si el jefe la honraba, ellos también lo harían sin dudarlo. Acogiendo a la recién llegada con los brazos abiertos, Río Fuerte dedicó un tiempo considerable y precioso a hablar con ella, no como un deber impuesto por su posición, sino como un deseo genuino de conocerla, de desentrañar los misterios de su alma. Se sentaba a su lado junto al fuego crepitante por las noches, mientras las estrellas brillaban sobre las cumbres nevadas, como diamantes esparcidos en un manto de terciopelo oscuro, no exigiéndole respuestas, ni interrogándola con preguntas invasivas que la hicieran sentir incómoda, sino invitándola con una calma admirable a compartir sus pensamientos más íntimos, sus miedos más profundos y sus esperanzas más anheladas. Luna Silenciosa, acostumbrada a un silencio impuesto por la exclusión y a la constante desaprobación que la había marcado, al principio le costaba abrirse. Sus respuestas eran monosilábicas, sus ojos esquivos, temerosos de que cualquier palabra incorrecta pudiera traer de vuelta la censura y el juicio. Pero la paciencia de Río Fuerte era infinita. Su bondad, un torrente inagotable de comprensión y empatía que nunca se agotaba, una fuente de calidez en su corazón. Él le contaba historias de su propia vida, de los desafíos agotadores de liderar a su pueblo en tiempos difíciles, de las duras decisiones que debía tomar para asegurar la supervivencia y el bienestar de su gente, de la profunda belleza de las montañas que los rodeaban, cada pico, cada valle, cada río, un testimonio de la fuerza de la tierra, de los espíritus que habitaban en los picos y los valles, guardianes invisibles de su destino, protectores de su tribu. Hablaba de la importancia de escuchar con el corazón, no solo las palabras superficiales que se pronunciaban en una conversación, sino el subtexto, la emoción, el alma misma de las personas, los mensajes no verbales que revelan más que 1000 palabras. Poco a poco, la gruesa barrera de hielo que se había formado alrededor del corazón de Luna Silenciosa, una fortaleza construida para protegerse del dolor y de la constante herida emocional, comenzó a ceder, a resquebrajarse, permitiendo que la calidez de la aceptación y el amor la alcanzara, derritiendo poco a poco el frío que la había rodeado. Una tarde, mientras el sol se ponía, pintando el cielo de tonos carmesí, naranja y púrpura que se fundían en un esplendor inigualable, un espectáculo diario de la naturaleza que antes ella apenas notaba, demasiado ensimismada en su propio sufrimiento. Luna Silenciosa encontró el coraje necesario para hablar de su pasado, de las heridas abiertas en su alma, de las cicatrices que aún ardían. Relató las humillaciones sufridas, el dolor del abandono familiar, las miradas de desdén que la habían perseguido durante toda su vida, el peso aplastante de ser considerada sin gracia, una deshonra para su familia y su tribu, un fracaso personal. Compartió la vergüenza de haber sido intercambiada por animales, la sensación de ser menos que humana. Río Fuerte la escuchó atentamente, sin interrupciones, sus ojos fijos en las danzantes llamas del fuego, absorbiendo cada palabra, cada matiz de su voz temblorosa, cada pausa cargada de emoción, cada lágrima silenciosa. Cuando ella terminó, un silencio cómodo y reparador se instaló entre ellos, un silencio que no era vacío, sino lleno de comprensión, de empatía y de una conexión profunda que trascendía las palabras. Él no la juzgó, no la interrumpió, simplemente la escuchó.
algo que nadie había hecho por ella antes de manera tan profunda y atenta. «Tu pueblo», dijo finalmente Río Fuerte, su voz suave como el murmullo de una fuente que fluye constantemente, pero firme como una roca inamovible, resonando con la autoridad de la verdad. No supo ver el valor inmenso de un espíritu tranquilo, de un alma reflexiva, de una mente que medita antes de actuar. En nuestra cultura luna silenciosa, la fuerza no solo reside en el grito de batalla que asusta al enemigo, o en la demostración de poder físico con grandes gestos, sino en la calma interior que permite escuchar la voz de los espíritus ancestrales, la sabiduría inmutable de la tierra misma, los susurros del viento en las hojas de los árboles. Tu quietud no es una debilidad, luna silenciosa, es una fortaleza inquebrantable, una virtud. Eres como el río que fluye silenciosamente, pero erosiona la roca más dura con el tiempo, con perseverancia y constancia, una fuerza imparable en su calma. Tienes una dignidad innata, un honor intrínseco, una nobleza de corazón que ellos no supieron reconocer en su ceguera y su superficialidad, en su afán por lo ruidoso y lo obvio. Estas palabras fueron un bálsamo milagroso para el alma herida de luna silenciosa, un ungüento curativo que comenzó a sanar las viejas cicatrices emocionales, a cerrar las heridas abiertas. Por primera vez en su vida, se sintió vista no solo con los ojos, sino con el corazón y el alma, en su esencia más pura y verdadera. Se sintió comprendida hasta lo más profundo de su ser, liberada de una carga invisible que había llevado consigo durante años, una carga de vergüenza y soledad. Las palabras de Río Fuerte la hicieron sentir digna, no a pesar de su quietud, sino precisamente por ella, porque su naturaleza introspectiva, que antes había sido su condena y su punto débil, ahora era su mayor virtud, su rasgo más valioso, su fuente de poder. Se sentía como una flor que, después de haber vivido en la sombra, marchita y olvidada, finalmente había encontrado la luz del sol, abriendo sus pétalos al calor de la aceptación y el amor, revelando una belleza que antes había estado oculta. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y luna silenciosa comenzó a florecer bajo el cuidado tierno y constante de Río Fuerte y la aceptación incondicional de su nuevo pueblo, los dos águilas que la acogieron como una de los suyos, sin prejuicios. Se dio cuenta de que su silencio no era una barrera para la comunicación, sino una forma de observación profunda, de escucha activa, de comprensión que iba más allá de las palabras superficiales y las apariencias. Aprendió las costumbres sagradas de las dos águilas, las canciones melancólicas que narraban historias de heroísmo y amor, de la creación del mundo y los grandes espíritus que lo habitaban, las leyendas ancestrales de las montañas, que se contaban alrededor de las hogueras en las noches frías, calentando el cuerpo y el alma. Descubrió que su habilidad para escuchar con atención, para procesar la información en silencio, y su naturaleza reflexiva la hacían una excelente consejera, una voz de calma en medio de la tormenta, un faro de sensatez. Cuando las mujeres del campamento tenían disputas, o los guerreros se enfrentaban a dilemas morales o estratégicos, recurrían a ella, atraídas por su calma imperturbable y su imparcialidad, su capacidad de ver ambos lados de una situación. Luna silenciosa, con su sabiduría innata, encontraba soluciones que satisfacían a todos, su voz suave pero sus palabras resonando con una sensatez y una lógica irrefutables, demostrando una inteligencia práctica y una intuición aguda. Era la voz de la razón en medio del conflicto, un bálsamo para los ánimos exaltados y las mentes nubladas por la pasión. Río Fuerte observaba su transformación con una satisfacción creciente, sus ojos brillando con un orgullo que no podía ocultar, un orgullo que crecía con cada día que pasaba. Al verla desplegar sus alas, veía cómo la joven que había llegado con la cabeza gacha, encorvada por el peso de la vergüenza y el abandono, ahora caminaba con una nueva gracia, una elegancia natural que venía de su interior, su cabeza erguida con dignidad y confianza, y sus ojos, una vez llenos de tristeza y dolor, brillando con una luz interna que no había estado allí antes, una luz de esperanza, confianza y alegría que irradiaba de su ser. La atracción entre ellos crecía.
lenta y orgánicamente, como la raíz de un árbol que se extiende profundamente en la tierra, afianzándose con cada día que pasaba, cada conversación, cada mirada compartida, cada silencio cómplice. No era un amor apasionado y desbordante, de esos que queman como un fuego salvaje y se consumen rápidamente, sino uno basado en el respeto mutuo, en la comprensión profunda del otro, en una conexión de almas que trascendía lo físico, una unión de espíritus que se reconocían y se complementaban. Compartían historias bajo el manto estrellado de las noches de montaña, susurros de sueños compartidos y esperanzas tejidas en el silencio de la oscuridad. Planes para el futuro de su pueblo y de ellos mismos. Río Fuerte le enseñó los secretos de las montañas, cómo leer las huellas de los animales en la nieve, cómo encontrar alimento y refugio en los inviernos más crudos, cómo leer los signos sutiles de la naturaleza, a predecir el clima observando las nubes y el viento, a encontrar la paz profunda en el silencio de los picos más altos. Luna Silenciosa, a su vez, le enseñó la importancia de la paciencia infinita en el liderazgo, de la observación minuciosa de los pequeños detalles que a menudo se pasan por alto, de la belleza que se encuentra en lo más recóndito y discreto de la existencia, en el murmullo de una hoja, en el vuelo de una mariposa, en la gota de rocío en una telaraña. Se complementaban, se enriquecían mutuamente, formando un equilibrio perfecto. Un día, cuando el otoño comenzaba a teñir las hojas de los árboles de tonos dorados y rojizos, creando un tapiz vibrante sobre las montañas que se extendía hasta el horizonte, llegó al campamento una delegación de los Pieles Claras, liderada por el mismo Ojo de Halcón. Su propósito era buscar una alianza militar desesperada contra una tribu rival que había incursionado brutalmente en sus territorios, saqueando sus aldeas, robando su ganado y dejando un rastro de destrucción y dolor a su paso, una amenaza inminente para su propia supervivencia. La tensión era palpable en el aire, densa como la niebla de la mañana, un aura de resentimiento y necesidad, mezclada con la vergüenza de tener que pedir ayuda a aquellos a quienes habían despreciado. Ojo de Halcón, al ver a Luna Silenciosa de pie junto a Río Fuerte, con su porte sereno y su mirada tranquila, tan diferente de la joven que recordaba, no la reconoció al principio. La mujer que estaba allí, irradiando una serena confianza y una dignidad inquebrantable, una madurez que la hacía parecer una reina, no era la joven sin gracia que él había descartado tan fríamente, que había vendido por 2 vacas. Era una mujer transformada, madura y poderosa, con una luz propia. Cuando finalmente la reconoció, un escalofrío de sorpresa, mezclado con un resentimiento apenas disimulado y una pizca de envidia, se contorsionó en su rostro, revelando su incomodidad y su profundo arrepentimiento. «Luna Silenciosa», espetó Ojo de Halcón, su voz cargada de desdén y un intento de humillación, un intento desesperado de recuperar el control de la situación y su propia dignidad. «Parece que has encontrado un hogar, pero tu falta de entusiasmo, de vivacidad, sigue siendo evidente para cualquiera que te mire. No has cambiado realmente». Su tono era una mezcla de desprecio y una patética esperanza de herirla. Luna Silenciosa lo miró fijamente, sin parpadear, sus ojos reflejando una calma imperturbable, una paz que él no podía comprender, una paz que ella había encontrado lejos de su influencia. El miedo que alguna vez le había provocado Ojo de Halcón, el temor a su juicio y a su poder, se había desvanecido por completo, reemplazado por una fortaleza interior inexpugnable, construida sobre el amor y la aceptación. «Mi valor, Ojo de Halcón», respondió Luna Silenciosa con una voz clara y firme, que resonó en el silencio expectante de los presentes. Un eco de su nueva confianza, una verdad innegable. «No se mide por el ruido que hago, ni por la exuberancia de mis gestos, ni por lo que usted percibe con su limitada visión, sino por la profundidad de mi espíritu, por la solidez de mi carácter y la lealtad inquebrantable de mi corazón noble. Quizás lo que usted considera una falta, una debilidad, otros lo ven como una virtud, una fortaleza. El silencio, a veces, es la voz más elocuente de la sabiduría, la que más verdades revela, la que permite escuchar lo que el ruido esconde,
lo que la superficialidad ignora. Su respuesta no fue una confrontación, sino una declaración de su propia verdad, dicha con una calma que desarmaba. Río Fuerte sonrió, sus ojos brillando con admiración y un orgullo evidente, su pecho hinchado. Su mano grande y protectora se posó suavemente en la espalda de Luna Silenciosa, un gesto de apoyo incondicional y orgullo palpable que selló la autoridad de sus palabras, un recordatorio a Ojo de Halcón de su posición. Ojo de Halcón, visiblemente encogido por la respuesta, su rostro pálido por la vergüenza, sintió cómo sus palabras vacías de poder rebotaban, inofensivas contra la dignidad inquebrantable de Luna, silenciosa y el respaldo incondicional de Río Fuerte, que la protegía como un escudo. La humillación que él mismo había infligido años atrás ahora se reflejaba dolorosamente en su propio rostro. Un espejo de su propia arrogancia y error, una lección amarga. La ironía era cruel y pública. Las negociaciones entre las dos tribus fueron tensas, marcadas por la desconfianza inicial, por viejas heridas y resentimientos, por el recuerdo de cómo Ojo de Halcón había tratado a Luna Silenciosa, un recuerdo fresco en la mente de todos. Sin embargo, gracias a la diplomacia hábil de Río Fuerte y la inesperada, pero crucial, intervención de Luna Silenciosa, quien ofreció soluciones prácticas e ingeniosas para la alianza, soluciones que nadie más había contemplado, que iban más allá de la fuerza bruta y la estrategia simple. Se llegó a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Luna Silenciosa demostró una perspicacia táctica y una capacidad de mediación que nadie en su antigua tribu había imaginado, resolviendo nudos que parecían imposibles de desatar, encontrando puntos en común donde solo había conflicto, tejiendo hilos de paz entre tribus enfrentadas. Ella era el puente entre dos mundos, una verdadera estratega. Ojo de Halcón se retiró, su orgullo herido y su espíritu humillado, pero con la clara y dolorosa comprensión de que había cometido un grave, un imperdonable, error al subestimar a Luna Silenciosa, la mujer que había vendido por 2 vacas. Su error le costaría caro en su propia conciencia y en la forma en que su tribu lo vería. Con el tiempo, Luna Silenciosa se convirtió en una figura respetada y profundamente amada dentro de la tribu de las 2 águilas, una matriarca, una consejera principal. Su sabiduría era consultada en todos los asuntos importantes, desde la estrategia de caza hasta la resolución de disputas intertribales, desde la interpretación de los sueños hasta la preparación de medicinas curativas para los enfermos. Y su presencia tranquila pero firme era un pilar de estabilidad y armonía, un ancla en tiempos de incertidumbre y cambio. La gente la veía como la encarnación misma de la fortaleza silenciosa, una líder por derecho propio, cuya voz, aunque suave, llevaba el peso de la verdad y la sabiduría ancestral, resonando con la autoridad moral. Río Fuerte, cada día más enamorado de la mujer, que había llegado a su pueblo con el corazón roto y el espíritu maltrecho, una mujer que él había ayudado a reconstruir, a florecer en toda su gloria. Finalmente le propuso matrimonio, bajo el manto estrellado de una noche de verano, con la luna llena brillando sobre ellos como un testigo silencioso de su unión, reflejándose en las aguas serenas del lago de montaña, un espejo de su amor. No fue una petición ruidosa, ni un gran espectáculo de ostentación, sino un juramento solemne de almas, un compromiso sagrado de amor y respeto mutuo que resonaría por toda la eternidad, grabado en la memoria de las montañas y en los corazones de su gente. «Mi corazón te elige, Luna Silenciosa», susurró Río Fuerte, su voz grave y cargada de emoción, cada palabra una promesa inquebrantable para caminar a mi lado como mi compañera eterna. Mi confidente más íntima, la madre de mis hijos, mi esposa, eres la luz tranquila que guía mi camino en la oscuridad, la brisa suave que calma mi espíritu después de la batalla. Eres mi hogar, mi paz, mi todo, la melodía de mi vida, la razón de mi existencia. Luna Silenciosa, con lágrimas de alegría brotando de sus ojos, lágrimas que limpiaban años de dolor y tristeza, liberándola de las cadenas del pasado y las sombras del desprecio, aceptó. «Y mi corazón te elige a ti, Río Fuerte», respondió, su voz temblorosa de una emoción desbordante que apenas podía contener, por haberme visto cuando nadie más lo hizo, por haberme dado un hogar donde soy amada,
y un propósito que da sentido a mi vida. Seré tu compañera fiel, tu refugio seguro, tu confidente más leal, hasta el último de nuestros días. Mi alma se une a la tuya para siempre, como el río se une al mar en una danza eterna. La boda fue una celebración majestuosa, uniendo a las dos águilas en una explosión de alegría. Cantos y bailes que duraron varios días, un festín para el cuerpo y el alma, un testimonio de unidad. Luna silenciosa, vestida con un hermoso atuendo de piel de venado blanco, suave como la nieve recién caída en los picos, adornado con conchas marinas pulidas, que brillaban con la luz del sol, y cuentas de colores vibrantes que representaban la vida, la prosperidad y la armonía. Irradiaba una belleza serena y una felicidad que trascendía las apariencias superficiales. No era la novia ruidosa o exuberante que algunos esperarían de una unión tribal, sino una figura de gracia, dignidad y una profunda paz interior, cuya devoción y amor por Río Fuerte eran palpables en cada gesto, en cada mirada, en cada toque, en cada aliento. Los tambores retumbaron en el valle, su ritmo ancestral llenando el aire y el corazón de los presentes. Los cantos se elevaron al cielo nocturno, contando historias de amor y unidad, de nuevas esperanzas y futuros brillantes, y Luna silenciosa, con su mano entrelazada en la de Río Fuerte, sintió finalmente completa, su alma en paz, su corazón lleno de una gratitud infinita por el giro inesperado de su destino. Había encontrado no solo un hogar, sino un amor que la elevaba por encima de todas las injurias pasadas, un amor que le había dado alas. El epílogo de su historia se escribió en los años que siguieron, años de prosperidad y felicidad ininterrumpida para la tribu de las dos águilas. Luna silenciosa y Río Fuerte lideraron a su pueblo con una sabiduría que asombraba a las tribus vecinas, con una compasión que ablandaba los corazones más duros y con una visión clara para el futuro de su gente, asegurando su bienestar y crecimiento, su legado. Tuvieron hijos, robustos y con el espíritu libre de las montañas, que heredaron la calma, la perspicacia y la profunda sensibilidad de su madre, y la fuerza, el coraje y el espíritu protector de su padre, un equilibrio perfecto de virtudes. Crecieron escuchando la historia de sus padres, una leyenda viviente que se transmitía de boca en boca, una fuente de inspiración. La historia de Luna silenciosa se convirtió en una leyenda viva en la tribu, contada de generación en generación alrededor de las hogueras en las noches frías, una historia inspiradora de cómo la verdadera belleza y el valor intrínseco de un ser humano se encuentran en el corazón y el alma, en la esencia de su ser, en su dignidad inquebrantable, y no en el juicio superficial de los demás, ni en las expectativas estrechas de una sociedad que valora el ruido sobre el silencio. Su pueblo, el pueblo de las dos águilas, prosperó bajo su liderazgo conjunto, convirtiéndose en un faro de sabiduría y fortaleza en las montañas, un ejemplo de cómo la verdadera grandeza reside en el respeto por la individualidad y la aceptación incondicional. Y su nombre, Luna silenciosa, fue pronunciado con el más alto honor y respeto, un testamento viviente de que, a veces un corazón noble, un alma pura y una dignidad inquebrantable son el tesoro más grande que se puede encontrar, incluso si inicialmente se le valora por solo 2 vacas, un valor insignificante para un ser tan extraordinario. La mujer que había sido considerada sin gracia y desechada por su propia gente, había demostrado ser la verdadera reina de un pueblo que supo ver y honrar su luz interior, una luz que brillaba con más fuerza que 1000 soles, iluminando el camino para todos y dejando un legado de amor y sabiduría para las generaciones futuras. La historia de Luna silenciosa y Río Fuerte, el jefe que vio más allá, se convirtió en la esencia misma de lo que significaba ser un águila de las montañas, valiente, sabio y sobre todo, capaz de ver la verdadera alma de una persona, sin importar las apariencias o los prejuicios. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Comenta abajo qué fue lo que más te emocionó y comparte este mensaje con alguien especial. Gracias por ser parte de este camino.